buenas tardes. Muy buenas tardes, amados corazones. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio, las anécdotas del espíritu. Un espacio en el cual estamos compartiendo diferentes anécdotas espirituales sobre el recorrido que he ido realizando, maestros extraordinarios que he conocido durante mi camino y pues a través de estos lugares en los cuales fui llegando, se me fueron revelando. Voy a bajarle aquí un poquito y vamos a esperar a nuestro invitado el día de hoy, Marcelo Albala. Durante este recorrido que vengo compartiéndoles durante estos programas, a través de estos programas, las anécdotas del espíritu, pues estoy compartiendo cada uno de estos lugares extraordinarios y momentos muy mágicos que he vivido en mi vida y que te invito a través de esta primera pauta, que quizás si no conoces a estas personas que te he venido presentando, investigues un poco más acerca, primero sobre el tema que estamos tocando y después también que toques un poco la información que se te otorga y pues así cada quien se va a encontrar con quien se tiene que encontrar. Y en este caso me tocó encontrarme en Argentina con este lugar fantástico llamado Capilla del Monte. Y más allá de Capilla del Monte, pues está este espacio místico llamado el Valle de Ers. Con nuestro invitado del día de hoy vamos a compartir sobre este lugar tan fantástico llamado Valle de Ers, una ciudad intraterrena o una ciudad que muchas veces se nos muestra, una ciudad visible para algunos, una ciudad invisible para otras personas. Vamos a ver si Marcelo se va a conectar. Esperamos un poquito, que tenemos el encuentro ya 2:22 p.m. desde Orlando, Florida. Estamos transmitiendo. Y desde Argentina son las 15:22 p.m. Hola Pablo, saludos. Y pues las anécdotas del espíritu es este espacio en el cual compartimos estas anécdotas espirituales, estas experiencias místicas tan profundas que nos dejan impregnado nuestro espíritu de sabiduría y luego nos asentamos un poco y mucho más sobre estos tiempos que estamos viviendo. Nos logramos dar cuenta de tantas experiencias maravillosas que hemos vivido, y estas experiencias pues han entregado un espacio de conciencia muy profundo a todos nosotros, para las personas que se conecten, para a ver, yo no sé si entra Marcelo. Ya estoy live, vamos a decirlo. Entonces puede ser que no tenemos buen internet, como que se entrecorta. Y vamos a aguardar un poquito a que Marcelo se conecte. Para las personas pues que están conectados y para las personas que se encuentran con el video en diferido, yo les invito a investigar sobre este tema, a conocer un poco más por qué está esta ciudad que para muchas personas puede que sea simplemente un mito, que no existe, pero para otras personas que hemos tenido la experiencia extraordinaria de poder vivir esta revelación, pues es maravilloso lo que queda dentro de nuestro corazón,
lo que queda como experiencia vivida, lo que queda en nuestro espíritu impregnado sobre esta magia de que cuando el cielo se quita esa capa azul que nosotros llamamos cielo, pues podemos atravesar y lograr vivir este proceso, esta revelación tan profunda de mirar y tener una experiencia tan maravillosa como la que me ha correspondido vivir en este lugar llamado el Valle de Ers. Así que para las personas pues que se encuentren con esto, investiga mucho más. Y yo creo que Capilla del Monte directamente es un lugar en la Argentina donde nosotros tenemos que, si tienes la posibilidad en algún momento y tu proceso interior de búsqueda de experiencias mágicas y extraordinariamente espirituales, pues es allí este lugar, Capilla del Monte. Capilla del Monte es un pueblo mágico, es un pueblo donde viven hermanos del alma, donde despertamos a un nivel de conciencia completamente diferente y donde se nos va revelando experiencias de lo que es la hermandad que vivimos todos como humanidad. Entonces, pues para las personas que vayan a encontrarse con el video, en el momento que vayan a profundizar más sobre el tema, Marcelo Albala vive en Capilla del Monte. Aquí nos envía la solicitud, vamos a ver. Y pues Marcelo es el guía especial y perfecto que nos corresponde tener para conocer un poco más sobre este místico lugar llamado Capilla del Monte y el Valle de Ers. Bienvenido, mi amado Marcelo. Un gusto, Adela, poder saludarte. Un fuerte abrazo, sí. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a grabar. Ahorita estamos empezando. El internet estaba como que fallando y se conectan, se desconectan. Igual para las personas que estén conectados con nosotros en este momento, para mí es un honor inmenso encontrarme contigo primero a través de cualquier espacio, de verdad, porque, sabes, Marcelo, y estaba compartiendo en el video que va a quedar grabado sobre estos regalos que nosotros, pues nos damos como que, nos damos cuenta en este tiempo que estamos viviendo de los grandes regalos que hemos recibido durante nuestro camino, ¿no? Durante este recorrido que vamos realizando y ahora que estamos viviendo este proceso de interiorización humana completa, pues tenemos la oportunidad de reevaluar, de sentir, de profundizar por qué viví aquel momento tan impresionante. ¿Cómo llegué a encontrarme con estas personas tan impactantes, tan hermosas y tan maravillosas? Y fue en este momento cuando empezó esta reflexión interior donde nació este programa, Las Anécdotas del Espíritu. Porque es una forma de honrar la vida, de honrar a tantas personas que nos vamos conociendo durante este recorrido, pues llamado vida, y estas personas que vamos conociendo, como le decía Chamalú en un programa pasado que tuvimos de las anécdotas del espíritu, nos vamos vestidos de la información que recibimos en ese lugar, ¿sí? Nos vamos vestidos y en este tiempo se nos está llamando a ir dentro y a profundizar el por qué nosotros recibimos este tipo de mensajes como es la experiencia que logramos vivir en el Valle de Ers, ¿sí? Yo abrí un espacio con Alberto Kusselman también, estuvimos hablando solo de Capilla del Monte, porque fue un pueblo a donde fui guiada interiormente a llevar una ofrenda desde mi país, Venezuela. Emprendí un viaje espiritual por inspiración divina y esta inspiración me iba guiando a dónde tenía que llegar. ¿Cómo somos guiados a llegar a lugares como Valle de Ers, por ejemplo? ¿Cómo somos guiados a encontrarnos con personas
por favor, como Marcelo Albala, como Diana, tu esposa maravillosa, como Alberto, como Marisa, como todas las personas que en ese lugar tan espectacular viven. Igual, no solamente en Argentina, sino que este recorrido que fui realizando, Marcelo, me permitió encontrarme con personas maravillosas como Chamalú, como otros maestros muy hermosos. Y cuando me di cuenta que estaba vestida de todos ellos, fue aquí en Estados Unidos, que ya me quedé en este lugar que me asentó la vida. Empecé a escribir los libros, pero allí están ustedes en cada momento, ¿sí? Yo reconozco en este momento la información que tú tienes es muy profunda, muy, muy profunda. Puede que no muchas personas estén también preparados para escuchar información de este tipo también, porque a veces estamos buscando otros temas, y esto también quiero que lo toquemos aquí, sobre el océano de información espiritual que hay, y cómo nosotros eh, tenemos que tocar ese espacio de conciencia en algún momento y se nos otorgan ese tipo de revelaciones. Llegar al Valle de Ers, a vivir a vivir un regalo de vida, porque fui con esta ofrenda y era ahí, o sea, date cuenta que cuando iba llegando a Capilla del Monte, el amigo que me iba manejando y nos llevaba, él me estaba contando anécdotas de Capilla. Y yo empecé a sentir internamente que esas montañas que estaban allí me decía, esta voz interior, no existen, esas montañas son como de mentira. Eso fue en el año 2005. Pero no fue, aparte, todas las historias que pude escuchar ese día, quedaron allí pues como una incógnita o como que habrán personas que quizás se ilusionan de que están viendo eso, o quizás personas que dicen yo tomé la foto y vi la ciudad que había, o yo vi las naves, o yo vi esto, o yo vi lo otro, o hablé con seres y después no estaban allí. Pareciera que todo eso fuera mentira, como que cada quien vive una realidad paralela en ese pueblo, y así yo me fui. Pero volví tantas veces que fue hasta después de muchos años cuando nos encontramos un poco antes, pero cuando llegamos a vivir la experiencia que hoy vamos a compartir, pues fue muy impactante porque fue en ese momento que en realidad estamos preparados para ver esto. Entonces, hoy vamos a hablar de este espacio, de este lugar místico. ¿Cómo somos dirigidos, Marcelos, a llegar hasta este lugar? ¿Cómo sucede el encuentro en realidad de las almas? Tú que has profundizado tantos encuentros tan especiales. Gracias por estar aquí, Marcelo. No, gracias por invitarme y es un gusto compartir lo que uno va aprendiendo en el camino. Justamente profundizar creo que es la palabra clave en todo esto. ¿Podría uno decir que es guiado a un lugar así o podría decir que es atraído? En Capilla del Monte vive mucha gente, pero la gran mayoría no nacieron en Capilla del Monte. ¿Y por qué será? ¿Será porque fueron guiados desde afuera o quizás porque fueron guiados desde su interior? Quizás porque se dejaron atraer, quizás porque una excusa que pone quienes vienen a vivir aquí y que es muy común, es decir, no sé por qué vine, pero tenía que estar acá. O mi lugar en el mundo es este. ¿Y qué tiene de diferente? ¿Es el más moderno? ¿Es el más millonario? ¿Es el más lujoso? No, nada de eso. Aparte es ¿Qué un tiene? pueblo muy extraño porque no es que tiene una vegetación impresionante, es un tema pues igual todo lo que es Córdoba, ¿no? En sí, porque la temperatura, el clima, pero allí qué es lo que pasa, porque yo hasta después de tantos años, que por más que escuchaba historias, mira, pasó esto cuando íbamos llegando la primera vez en el año 2005 a Capilla, no llegamos esa noche, pero como a las 12 de la noche vimos en el cielo que estaba cayendo como fuego, como un meteorito o algo, un fuego había en el cielo.
Sí, Y pues nosotros dijimos, wow, qué increíble aquello que estábamos viendo allá. Esa noche dormimos en la falda, no llegamos a Capilla, pero al otro día cuando llegamos a este pueblo que está cargado de duendes, de camisas de extraterrestres, de naves, yo decía, oye, llegué a mi mundo porque aquí puedo hablar de lo que yo quiera, de hadas, de piedras, de cristales. Y en las tiendas, en la librería que solo vende libros de espiritualidad y libros de yoga y todo el mundo en tu lugar, Shangri-La, en tu restaurante que tenías, conciertos de música, de terapia del canto. Y yo dije, este lugar es maravilloso. Pero estaban todo el mundo hablando que la noche anterior había caído una nave. Y yo dije, estamos todos locos porque aquí todos están hablando de que fue una nave lo que cayó anoche. Entonces el pueblo en realidad habla de extraterrestres y de naves y de duendes y de fenómenos y de apariciones de seres divinos que luego no están, ¿sí? Y como si son todas las personas de fuera de otras ciudades, Marcelo, van a llegar a ese lugar, ¿quiénes son los demás habitantes entonces que aparecen? claro. ¿Cómo nos Uno, dices? uno ve como que aparece algo y desaparece, pero eso tiene una explicación muy simple. Si yo preguntara, ¿el colibrí tiene alas? Todo el mundo contestaría, sí, claro, tiene alas. ¿Y las ven? Y no. ¿Y por qué no las ven? Porque van muy rápido. Generalmente hago este jueguito de palabras en las charlas. ¿Y qué tiene que ver que estén muy rápido, que vayan muy rápido? Y que la velocidad que tienen las alas del colibrí, la mente no está capacitada para poder traducir a una imagen algo que va a tal velocidad. Bueno, esos seres que aparecen y desaparecen, no es que aparezcan y desaparezcan, sino que uno, por instantes, puede vibrar a la velocidad de ellos y poder verlos. Wow. Es uno que se va. Estas palabras que me estás diciendo son maravillosas porque muchas veces siempre estamos diciendo por qué fue que lo pudimos ver en algún momento y vamos a entrar después también en ese espacio de quietud que nos vamos convirtiendo mientras nos vamos convirtiendo en la conciencia misma de la unidad que nos sostiene a todos, porque somos la conciencia, pero en qué espacio de vibración te encuentras y por qué en un momento, como tú dices, puedo ver que el colibrí está aleteando tan rápido que son imperceptibles sus alas. Es perfecto esto que acabas de decir, porque yo coloqué una imagen dentro del perfil de Instagram donde está un hombre corriendo el cielo para que tú veas que hay un universo allá detrás, para que tú veas que no solamente esta pared que está allí llamada cielo nos está limitando a que nosotros llegamos hasta ese lugar. Pero ¿No? es impresionante cuando en realidad esa imagen habla mucho, porque habla mucho de lo que sucede allí en ese lugar de los terrones, cuando, cuando en realidad se aparece aquello que podemos ver, y acabas de decir las palabras hermosas, maravillosas, porque esa vibración que nosotros o ese espacio de quietud, de conciencia, quizás es eso que nos revela aquello, porque tanto la visión como el poder percibir la parte espiritual de la realidad que somos nosotros, pues nos las entrega es la quietud, el espacio de conciencia que nos vamos convirtiendo, porque es convertirte en esa conciencia. Tal Entonces, cual. me encanta esto que acabas de decir porque es una de las preguntas principales. ¿Por qué una persona puede ver y no? Y ya tú estás preparado para responder con esta maravilla, porque ese aleteo es imperceptible, pero no quiere decir que el colibrí no tiene alas. Tampoco quiere Entonces, decir que un ser no esté porque uno no lo vea. En realidad, creo que vemos una porción muy limitada que va de acuerdo a lo que nosotros podemos traducir, a lo que nosotros podemos captar o percibir con nuestra conciencia de hoy. Pero no significa de que sea todo lo que existe. Significa que vemos lo que podemos, no lo que queremos. Vemos lo que podemos traducir, vemos lo que lo podemos... que, lo que podemos, porque tampoco creo que es un tema de que yo puedo ver lo que puedo ver y quiero ver, sino que la revelación es un espacio que se nos da, que se nos
otorga. Si se me otorga la vida misma dentro de la quietud o el espacio de conciencia que estás viviendo o vibrando, se nos otorga revelación. Esto vamos a entrar en este espacio, revelación. Revelación puede ser desde el espacio interior o también aquí afuera, donde se manifiesta este escenario tan maravilloso que logramos ver en el Valle de Ers. Y esto de la revelación, cuando tú quieres alcanzarlo o tú quieres ir a verlo y no pueden verlo, muchas personas salen como que, oh, wow, yo no hubiera ido con Marcelo al viaje de los terrones porque yo no vi nada. ¿Sí? No, Aparte no, no, me monta un no, cuento y me dijo que sí o que no y no vi nada. Ajá. Entonces entra ese... por suerte eso no ocurre porque uno no es el lugar físico lo que importa. Lo que importa es el aleteo, cómo uno está aleteando, a qué velocidad está vibrando. Qué belleza. Entonces puede estar en el medio de la ciudad. A mí me ha tocado ver naves en pleno Buenos Aires y no es el lugar especial con la Qué montaña, belleza. no, no, era Buenos Aires, plena ciudad y lo he fotografiado. Entonces no es una cuestión de lugar, es una cuestión de vibración, de velocidad de vibración, de nivel de sutileza. Y eso es lo que emancipa a todo ese mundo de un lugar físico. O sea, puede estar en cualquier lado. Y depende de Así uno, es. ¿no? Ni siquiera de Así es, ellos. Marcelo, porque date cuenta que después de haber estado en Capilla del Monte, mis viajes fueron bien extraños siempre, porque como eran movidos desde ese espacio espiritual inspirado, o yo siento que la vida misma nos impulsa a dar ese paso, ¿no? A dar el próximo paso, pero estos pasos que yo iba dando me llevaron luego a Bolivia y en Bolivia me tocó conocer justamente el grupo Rama, que es el grupo que tiene contacto con los seres que están en el lago Titicaca, que es otra ciudad intraterrena. Entonces, ¿qué hacía luego en este lugar, en la ciudad, a 50 metros estábamos del lago Titicacas y teníamos contacto con estas personas que son los primeros contactados en el lago Titicacas o en Bolivia? Ujú. Y este mismo andar, ¿sí? Luego me lleva a encontrarme con un grupo en México que también tiene que ver el lugar que es el pueblo mágico de Teposteco en México, y estos lugares, todos hablaban de lo mismo, todos hablan de manifestaciones, de un espacio de conciencia que logras percibir, pero lo más impactante para mí, en realidad, que he visto, aunque logramos ver naves también en Bolivia, y son manifestaciones que están allí, nos decía mi amigo, para que se den cuenta que lo que estamos hablándole a ustedes es cierto, asómense por la ventana y miren una nave que va subiendo hacia el sol, porque está subiendo para que ustedes la vean. Cuando nos asomamos en la ventana iba como especie de una bolsa subiendo hacia el sol y yo dije, es una bolsa, pero no era una bolsa, era como un, ¿cómo se llama? Un boomerang, ¿sí? Pero así, y iba subiendo y ahí fue donde nos dimos cuenta, claro, que esto que tú logras ver se manifiesta, como tú dices, en cualquier lugar que lo toques, te toque verlo. No Claro. solamente ahí lo vimos, pero fue muy impresionante lograr, o sea, la ciudad de Ers, cuando ves, cuando 17 personas están viendo aquel mismo escenario y 8 años antes que habíamos estado en el mismo lugar, no pasaba nada, solo eran cuentos, ¿sí? Sucede eso, como que, bien, nosotros podemos respetar que algunas personas, depende del estado de conciencia, pueden percibir esto, no solamente a nivel físico, sino también a nivel perceptual interior, algo, las palabras que te hablan en el corazón y te dan la certeza, ¿ya? Pero otra cosa es verlo a nivel físico, porque nosotros decimos luego, ok, ¿por qué vimos esto? ¿Para qué vemos esto en algún momento? ¿Qué viene a traer el mensaje de una manifestación tan hermosa a todas las personas que suben a este lugar? En este caso éramos 17 personas y todos veíamos lo mismo. ¿Qué en realidad viene a traer esta conciencia para nosotros? Eso es lo más importante. Uh -huh.
Uno podría describir, mirá, vi una luz que de tal color, de tal tamaño, que se movía de tal manera, a tal Claro. velocidad, y que prendía y apagaba según lo que uno pensaba, pero eso es lo importante. Imaginemos que voy a una gran ciudad y digo, y vi un automóvil, vi un carro, Sí. después vi un bus, después vi un edificio y ya está. Pero me van a preguntar, ¿pero qué se vive en esa ciudad? Lo más importante es qué puedo aprender yo de esa ciudad. ¿Para qué? Y la cuestión creo que pasa más por ahí, por empezar a darse cuenta de que esos fenómenos no son casualidades, sino que uno, por algún motivo individual de proceso, desemboca en esos fenómenos, desemboca naturalmente para que pueda visitar, si se puede decir así, un segundo, unos minutos o un rato de su propio futuro, de su propia posibilidad, de su estado que puede llegar a habitar. Hoy es como un visitante, mañana puede llegar a ser habitante de ese lugar o de ese estado, mejor dicho. No es indispensable un lugar físico, pero sí es indispensable ser serio para con uno mismo y no mirar tanto hacia afuera, sino mirar hacia adentro, ver qué es lo que uno tiene que corregir de uno mismo para poder habitar ese estado. Y esa es la tarea. Por eso se nos permite en ocasiones especiales visitar ese estado de uno mismo donde uno puede ver cosas que no ve comúnmente, y por otro lado se nos invita, si se puede decir así, a que evolucionemos correctamente para poder llegar a ser habitantes de ese estado, de ese lugar, y por lo tanto de ese plano físico también, ¿no? O quizás reconocer, ¿no? Que el límite no es esa pared azul que tenemos allí, que llamada cielo, sino que nosotros reconozcamos que somos habitantes de todo este espacio eterno que contiene todo eso que está allí afuera y todas esas formas de conciencia, porque lo que te digo, en el momento quizás nosotros no nos dimos cuenta qué hacemos aquí, sino que estábamos maravillados con lo que nos había sucedido, Claro. porque por más, date cuenta que la noche esa que fuimos con ustedes, y éramos 17 personas, fue Rafael Coriat, estaba Carlos Vélez, que estábamos dando conferencias de la reconexión allá. Los Ellos grandes. quedaron, claro, ellos quedaron maravillados, pero ellos al otro día fueron con otro grupo y dice, no vimos nada. Incluso dijeron, claro, fuimos, pero queríamos ver más y esta vez nada. Ahora, ese momento que ellos fueron al otro día, había dos opciones. Ellos tenían venir a cenar con nosotros porque estábamos en Navidad, creo que estábamos pasando una Navidad allá, veníamos a celebrar la Navidad juntos o ellos iban a ir a ver otra vez. Ya ellos habían visto la noche anterior y Sí, dijeron, claro, después dijeron, como no vieron nada, nos hubiéramos quedado cenando con ustedes, como que era, pero es esas ganas de seguir viendo más esa maravilla, ¿no? O ese proceso de que tú le cuentas a otro y dice, este está medio loco, porque como, pero en realidad yo no tengo por qué mentir ante una experiencia que es real. Es igual que claro. cuando hablas de la conciencia de la unidad, que es una experiencia espiritual que estás teniendo directamente y es difícil traducirlo, pero tú sabes que lo sientes, que lo eres, que lo vives. Por ejemplo, Igual eso, ajá, podríamos ver desde la conciencia de la unidad eso que acabas de narrar. Ellos dos, que son dos seres que son muy sensibles, que son realmente serios en lo que hacen, pero que también son alumnos como cualquiera, como todos lo somos, en relación a ese plano. Fueron una noche, vieron luces, vieron naves, vieron lo que sea, y al día siguiente volvieron a ir y no vieron más. ¿Dónde está la enseñanza? Ahí me pregunto. Ellos hablan estando y también hablan no estando. claro. De las dos maneras hablan. Cuando Es que si no ya se sabes que está comportaron, ahí, es como que una eso, información, ya sabes que eso es. Ahora eso, que tú lo percibes y se te muestra y sabes que eso es ya y tienes la certeza total de que eso es, ¿para qué quieres más si ya sabes que eso es?
Simplemente hay una pantalla Sí. llamada cielo que no nos permite percibir esa eternidad que somos nosotros, esas realidades que somos todos, porque son realidades a la final que estamos viviendo, diversas, y es en base a ese espacio de conciencia, y por eso considero que este tiempo en el que he estado aquí, en Estados Unidos, después que se me dijo, te paras y ya no viajas más, y fue cuando empecé a escribir el libro El silencio es tu gurú, a quedarme en el lugar, a sentir, wow, todo ese proceso de revelaciones que tú vas viviendo, quizás por un maestro, quizás por un amigo, quizás por una pareja, quizás por una persona que te encontraste en algún aeropuerto y esa persona resulta ser un ser extraordinario. Todo el escenario en realidad es mágico y es maravilloso. Entonces, que nos encontremos con personas y que ahora tiene la persona la posibilidad, por ejemplo, de encontrarse contigo. Yo digo, si tienes la posibilidad de encontrarte con Marcelo, hablar y tocar en profundidad ese tema que tú tienes, que fue tu libro, Maestro de mí mismo, que me parece maravilloso, o cuando la vida dice no, ¿sí? Entonces, profundiza por qué sucede este encuentro en este momento. Porque en algún momento, cuando pase el tiempo, vas a reconocer qué es eso que estaba allí llamado Marcelo. Porque en realidad el espíritu mismo se va moviendo y va manifestando seres para nosotros o información para nosotros. Pero cuando aparece Marcelo y Diana, que aparte son de Buenos Aires y se fueron a vivir a Capilla, parece que fueran, óyeme, parece que fueran personas normales, o parece que fueran personas divinas, o parece que fueran ellos mismos unos extraterrestres, o parece no, son súper normales. Entonces, tú entras en este espacio donde vas unificando el espíritu con la persona que está allí delante tuyo, y cuando en realidad te asientas al escenario que vivimos todos, todo es un milagro, Marcelo, y toda esa revelación que vivimos, en serio, Pero por fíjate, algo vamos y lo vivimos. podemos profundizar más en el ejemplo de recién. ¿Qué había en ellos dos en el primer día que fueron a ver las luces que no Ujú. estaba el segundo día? ¿Qué había en el segundo día que tampoco estaba en el primer día? Eso podríamos ver. Fíjate que en el Sí, primer día ellos fueron con una carga de inocencia importante, con ganas de ver, con ganas de sí, aprender, y fueron desde el vacío, por eso pudieron ver. En el segundo sí, día, ellos fueron con la experiencia, o sea, su base era la mente, su recuerdo, su conocimiento, pero ya no era la inocencia, que es mucho sí. más grande. Y eso Y este corona, deseo también, el deseo quiero volver a ver, esa, como ese espacio exacto, no de van que a... quiero, y no es así. Y la inocencia que tú acabas de decir es el lugar donde sucede lo que va a suceder y punto, es, Es que ellos te y están ya. hablando, diciéndote, no apareciendo, en realidad no es que no aparezcan, ellos no pudieron verlo, no pudieron acceder a su estado del primer día, porque ellos mismos partieron de un lugar mucho más abajo de sí mismos. Entonces no llegaron a esa vibración. Ellos, los seres, estaban en el mismo lugar, pero el día anterior ellos partieron desde aquí hacia arriba. En el día siguiente ellos partieron desde más abajo y no No, llegaron es a... maravilloso, Marcelo. Ya tengo calor. Es maravilloso porque en realidad allí nosotros vamos y vivimos situaciones que, pues, como tú dices, ya tú tienes toda esta experiencia de ir aparte. Si tú te vas desde la ciudad a vivir a Capilla del Monte, ¿cómo Marcelo empieza a dirigir estos grupos de llegar allí? Marcelo, a ver, Bueno, cuéntanos una cosa a es las venir personas que a pasear a Capilla del Monte y otra cosa es venir uh-huh, a vivir a Capilla a del Monte. vivir. Ajá, Cuando uno viene a pasear, que uno viene unos días, que viene a tener experiencias o viene a charlas o viene a meditaciones que hacemos, es una cosa y viene como si fuera una partecita, una síntesis de uno mismo. ¿Sí? Bien, no viene todo, viene una parte de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, no, pero mi trabajo está en mi ciudad natal o donde vivo, mi familia está allá,
mi esto, mi lo otro, mi lo otro, mi lo otro. Un montón de partes de sí mismo quedan en esos lugares. para Y volverse. una síntesis y experimenta algo. Ahora, cuando uno dice, me vengo a vivir a Capilla del Monte, ya tiene que traer a todos esos sectores de sí mismo a que vengan a instalarse a un lugar así. Y el lugar así, el lugar no le va a decir no, ni tampoco le va a decir sí, sino que va a imponer de alguna manera, y esto imponer es una palabra, una determinada vibración. Y va a decir, bueno, toda esta parte tuya ya está apta, ya podría vivir acá tranquilamente. Ahora, toda esta otra parte no está resuelta todavía. Entonces, vamos a ponerte situaciones, o si lo traduzco humanamente, problemas, para que, según cómo trates a tus problemas y a tus defectos, puedas o no quedarte a vivir en un lugar como este. Porque aquí se vive de acá para arriba. Aquí se va más rápido que en las grandes ciudades. Y si tenés demasiado peso, no podrías estar. Y llueven los problemas en el primer tiempo de todas las personas que vienen a vivir a Capilla. Llueven. Y Impresionante. uno dice, ¿cómo puede ser que pase todo esto junto y tan rápido? Y a todo el mundo le pasa. Porque en realidad uno ve el problema como algo negativo, pero cuando uno se da cuenta de que el problema es algo que la vida nos trae como herramienta para que podamos ver cosas de nosotros mismos, no solucionarlo y nada más, sino entender mensajes que no hemos visto de nosotros mismos, ahí la cosa cambia. Por eso la vida es más rápida, porque acá uno no se puede distraer, no hay en qué distraerse. Es todo mucho más sintético. Y uno ve sus virtudes en un tamaño de pantalla de cine y le encanta ver las virtudes ahí muy grandes y lindas y que todo el mundo las pueda ver, Ujú. pero también ve los defectos en ese mismo lugar y en ese mismo tamaño. Y a uno no le gusta que se vean sus defectos. Entonces, ¿qué hace? Los trata. Los trata como no lo hubiera tratado en una gran ciudad, porque en una gran ciudad sería anónimo. Pero acá no, acá Sí, todo pero el yo mundo se creo conoce. que igual en cualquier lugar donde vayas, porque a mí me ha tocado vivir en diferentes lugares y en muchos lugares, bien sea un pueblo, bien sea en una cama muy grande, bien sea en una cama de paja, en Bolivia, ¿sí? Sí. Y en cada lugar hay retos, en todos los lugares que vamos hay retos de algún tipo. Entonces, no solamente porque te quedas asentado en un lugar van a suceder los retos allí. Vamos a un lugar y vamos a crecer de la forma que tenemos que crecer y aceptar lo que nos va sucediendo. Pero en sí, dentro de todos los mundos que vamos viviendo, porque vamos tocando como diferentes mundos y diferentes espacios y culturas, ya en mi caso, mientras iba moviéndome de Perú a Bolivia, totalmente diferente, a Argentina diferente, a Capilla diferente, a encontrarme contigo o a encontrarme con alguien, luego era obvio, completamente diferente. Son espacios de conciencia que vamos navegando y que quizás no porque estés asentado en un pueblo tan mágico y profundo como es Capilla, que te hace ver, porque cuando nos aquietamos es cuando más nos toca ver, Claro. como lo que está sucediendo ahorita en este tiempo. Nos toca sentarnos todos, es cuando más nos toca ver, Claro. tanto del personaje que está trabajando ese ver, como lo que se nos está mostrando afuera, que es lo mismo. Pero en sí, Capilla o cualquier lugar al que tiene que hacer, le van a hacer a que haga. O sea, nos Así. va a dar la vida como nos tiene que dar para que hagas. Entonces, así tú ores o no ores, tú vas a vivir lo que tienes que vivir y se te va a dar con intensidad o más leve quizás si tú tienes quizás esa frecuencia de aceptación, porque cuando te resistes a que la vida dice no, como dice tu libro, la vida dice no y es no, así tú quieras decirle que sí. Es por Entonces algo yo y para creo que, algo. La claro, yo cuestión creo es que dentro de ese lugar que es Capilla del Monte, claro que tiene que haber un espacio de conciencia porque está también una masa de conciencia trabajada ahí y que es fuerte, que te acelera todo el proceso evolutivo que tú tienes que venir a dar y y hay te lo dos cosas exige. no solamente la ciudad de Capilla del Monte, sino toda la zona,
tiene mucho cuarzo. Y el cuarzo tiene la capacidad de potenciar lo que uno trae. Uno pone algo cerca de un cuarzo y lo potencia, sea lo que sea. Entonces, si uno trae su vida a un lugar donde va a caminar sobre cuarzo, porque no es que tengo una piedrita, una roca de cuarzo y la tengo en mi mesita de luz y ya está. Uno está caminando por el cuarzo permanentemente, porque está debajo de las calles, está debajo de las montañas, está por todos lados. No, no, no en todo, pero sí por muchos sectores. Entonces uno dice, claro, todo se potencia. Además, sumado a que está la cercanía seguro. de la ciudad, donde viven seres más evolucionados y donde de alguna manera emanan esa energía simplemente por estar, no porque quieran tener ninguna intención para el género humano, más que simplemente compartir lo que ellos aprendieron. Eh, como decimos siempre, una flor no elige a quién le va a dar el perfume, simplemente lo da. Y eso es lo que hacen ellos. Dan su perfume, dan lo que aprendieron, emiten, emanan simplemente su vibración. Y quien es sensible puede captarlo, quien es sensible de olfato va a poder olerlo, quien no, no, por más que lo tengo al lado. Sí, Entonces, depende de uno trabajar ese sentido. tal cual. Hay un programa que hice ahora el miércoles que estaba hablando de la percepción ante el mundo, la percepción espiritual y lo que es el espíritu, ¿sí? El espíritu mismo que nos mueve, esta energía. Y dentro de todos esos términos de ver lo que es el espíritu, la espiritualidad, nosotros nos perdemos en los conceptos, pero en realidad este impulso espiritual que nosotros somos y vamos viviendo día a día, nos lleva a encontrarnos con lo que tenemos que encontrarnos. Y como tú dices, si tenía que irse esa persona desde Buenos Aires o desde Venezuela o desde Estados Unidos De y donde sea. llegar a este lugar, pues ese mismo espíritu te hace volar hasta este lugar y encontrarte con quien te tienes que encontrar. Tal Entonces, cual. es ese espíritu de cómo percibes la vida y qué es aquello que te impulsa, cuál nombre le pones a lo que te impulsa espiritualmente, porque detrás de la etiqueta espíritu o espiritualidad, pues nos quedamos frenados en etiquetas y en conceptos, ¿no? De lo que en realidad está sucediendo con nosotros, porque ustedes son movidos desde Buenos Aires a vivir a Capilla del Monte. Sí. Y luego que llegas a Capilla del Monte, a acercarte a los Terrones, que es un lugar fantástico. ¿Cómo Marcelo logra hacer este contacto primero con la tierra de Capilla, con los terrones y tomar la información que fuiste recibiendo, Marcelo? Bueno, no era la primera vez que venía, sino que ya hace 36 años en este momento, de que me ha tocado tener la primera experiencia donde vine acompañando a un señor que se llamó Ángel Cristo Acoglanis, que fue quien abrió todo este tema, a- quien tenía la capacidad de poder dialogar con estos seres y de alguna manera hizo de nexo para que no solamente yo, muchísima gente pudiera acceder a ese estado a modo de prueba, a modo de promesa, a modo de compromiso con uno mismo, para decir, he visto esto y tengo la posibilidad de estar alineado a eso. Y nadie me vino a elegir, ni a marcar, ni a ser un superhéroe, ni superdotado, ni nada de eso. Todo lo contrario, es uno mismo el que se Bello. autoelige para poder simplemente observar y aprender como discípulo de la vida, a darse cuenta de que uno es mucho más de lo que cree ser y no hace falta ser elegido, no hace falta hacer nada, simplemente uno elegirse a sí mismo para poder crecer, para poder vivir de una manera mucho más sutil. Como bien decías hace un rato, en estos tiempos es como un gran examen que estamos pasando, un gran examen donde se nos muestra que hasta dónde podemos llegar, en un lado, en una forma o en otra. Se nos muestra nuestra casa, porque tenemos que estar encerrados. ¿Y qué es nuestra casa?
nuestros No, es logros, impresionante, así es es lo impresionante. que hemos cosechado, lo que hemos visto, nuestras familias, nuestros seres cercanos, cómo nos llevamos con nuestra casa, cómo nos llevamos con nuestros seres cercanos, va a hablar de nosotros. Cómo transitamos esta etapa de tener necesidad o algo que deseamos toda la vida. No, pero yo me gustaría estar en un lugar lindo y no moverme más de ahí. Bueno, hay mucha gente que ya lo está logrando, pero no lo soporta. Y hay mucha gente que quiere, pero no se mueve. Le encantaría, pero no lo hace. Y Porque entonces, siempre va a estar este deseo loco de la mente que te dice en aquel lugar vas a estar mejor, o en el otro, y son ideas. es que El ese es llamado un que tenemos desengaño. ahora, sí, el llamado que tenemos ahora, a mí me sucedió hace 5 años, que se me paró aquí en Estados Unidos sin pasaporte y ya, Claro, no hubo más viaje. Y es claro, una forma que tiene la misma vida que me fue moviendo, o quizás ya me tocaba asentar y recibir el libro del silencio es tu gurú y atenderme a través de esas palabras que estaban fluyendo dentro mío. Pero pasó el tiempo del 2015 que escribí el libro, ahora que este año escribí el último libro, Vida y Aliento, y este libro donde la serenidad te conviertes en el espacio de ser la vida, de ser el espíritu mismo, de reconocer qué es lo que estás haciendo aquí, de unificarte realmente. Y este espacio que viene sucediendo desde hace 5 años, donde yo creía que, oh, quiero seguir viajando, quiero seguir haciendo, quiero seguir encontrándome, quiero hacer más eventos, quiero, es ese espacio que la gente tiene hoy. Yo quiero seguir moviéndome, quiero seguir buscando, y ahora se nos llama completamente a recibir el silencio que es tu gurú adentro tuyo, a hacerte maestro de ti mismo, como es tu libro. Pero este es un espacio donde todos estamos siendo llamados ahorita como humanidad. Todos claro. estamos siendo llamados a tocar ese lugar que tú hablas, este espacio de la casa, y más allá de que puedas tener pareja o hijos o solo, se te está llamando igual, se nos está llamando a reflexionar sobre eso llamado vida. Y fue allí donde yo decía, claro, si desde este lugar estamos, qué hermoso que dentro de todo este escenario espiritual, ¿sí? Y sobre todo este océano de información que estamos viviendo, Marcelo, en este tiempo, abrir esta ventana de las anécdotas del espíritu. Para mí de verdad es maravilloso poder presentar personas como tu persona, como tu esposa, y desde ya te dejo la invitación para otros programas nuevos, porque sé que tienen mucho que compartir desde el espacio de vivencia que tienen ustedes allí en ese lugar, y de tantas reflexiones que puedes otorgarnos a cualquiera de las personas que se conecten, bien sea ahora en este momento o en diferido que vean este video. Pues sé que ustedes tienen un gran regalo, y que muchas veces la semilla no las llevamos y no sabemos en qué momento esta semilla va a florecer, va Claro. a dar. Pero te das cuenta que fue aquel momento que estaba sembrado y que dices, ok, el velo del cielo se corrió. Vimos esto que estaba allí. Eh, Cuando te toca hablar con este personaje, que podemos llamar personaje, no sé, Saruma, ¿sí? Saruma, que es una luz que en el horizonte te responde. ¿Cuál es el primer contacto que hiciste, Marcelo, con Saruma? Si fue tal como nosotros lo hicimos, o cuando Marcelo en realidad fue y vivió la luz de Saruma, y que te respondía, porque muchas personas que están viendo este video no saben quién es Saruma o de qué se trata esta luz. Entonces, cuéntanos un poco más de Saruma y cuando hablaste por primera vez con esta luz. Eh, Me ha tocado hablar, la primera vez que me tocó hablar así hacia la nada fue en un momento donde estuvimos en la casa de una amiga que vive cerca de Los Terrones, en otro lugar, y que teóricamente íbamos a ver cómo ella hacía sus mantras y convocaba las luces y nosotros simplemente íbamos como oyentes.
Te cuento de que Acabas de decirle dialogar con las luces de la nada. sí, Eso me gustó mucho. Ajá. subimos a un montecito y era una noche de mucho frío y ella iba hablando con Diana, con mi mujer, durante todo el camino. Íbamos ella, Diana, mi hijo y yo, nada más. Y, y ella iba hablando y hablando y hablando y hacía mucho viento y mucho frío. Y llegamos arriba de la montaña y cuando ella se disponía a abrir su ceremonia y qué sé yo, se queda sin voz. Y, y me dice, Marcelo, vas a tener que hablar vos, yo no puedo hablar. En voz baja, por supuesto, no le salía la voz. Y yo le decía, vine a escucharte. Y me dice, no, no, hoy vas a tener que hablar vos. Entonces fue la primera vez que me paré Pero ya ahí. habías ido varias veces con ella en otras oportunidades y ya Sí, conocías. claro, claro, Sí, claro, sí, ajá. sí, sí. Pero nunca, yo nunca hablaba. Siempre estaba como Ujú. ahí hablando. Y como uno más, como cualquiera. Y esa noche tuve que hablar. Nadie me obligó. Simplemente dije lo que sentía. Y las luces empezaron a responder. Yo no podría ponerle el nombre Saruma o no, porque no sería responsable de mi parte decir una cosa así. Ujú. Pero sí podría decirte que uno se paró ahí arriba de ese monte y habló, y donde no había nada se prendió una luz y contestaba. Y, y después de que sostuve esa conversación, si se puede decir así, las luces respondían. Y no soy ningún superdotado, ni más ni menos que nadie. Simplemente trato de ser serio en mi investigación para conmigo mismo, de no autoengañarme y de siempre, siempre, siempre mirar hacia adentro. Porque Sí. aún así, si uno busca el fenómeno, se puede olvidar de sí mismo y ellos jamás lo permitirían. Vuelvo al ejemplo de los chicos que fueron por segunda vez, se olvidaron de sí mismos, querían cargar eso en su yo y desde el yo Es no van a encontrar realmente nada. profundo lo que sucede ahí, es muy profundo. Y yo creo que es un diálogo tan profundo cuando en realidad que estamos en un espacio no tan sagrado, tan en realidad que la vida te coloca allí, porque toda la vida en sí es este espacio sagrado, solo que cuando se nos revela o se nos muestra este lugar y tienes la posibilidad de dialogar así en visión, con una luz que quizás allí le llamaba Saruma en ese momento, y que cuando van dicen, ok, preguntas y la luz te responde, porque está allá en el horizonte. Yo dije, debe haber alguien que está allá del otro lado haciendo señales con una luz, pero era imposible porque cuando le preguntaba en silencio alguna verdad o la luz encendía, me respondía sí o no. Y A todo éramos el mundo. 17 personas preguntando en silencio cada quien y a cada quien le estaba respondiendo, pero para mí me estaba respondiendo a mí. Claro, Entonces, esta luz que está allá al fondo, ya luego nos dimos cuenta de que no hay posibilidad en ese lugar de que alguien se ponga del otro lado del extremo del horizonte con un reflector a decirte sí o no, porque no puede ser, porque es profundo lo que estás preguntando y más el estado de conciencia en el que estamos todos allí, envueltos en una ceremonia hermosa de visión, ¿no? De visión y de comunicación con eso que acabas de decir, con la nada, con claro. el espacio de Mira, vacío. la primera vez ese encuentro que fui con Ángela Coulanis, en un Sí, momento determinado, él me llama, éramos 10 personas, más mi tío, Jaco Albala, que fue mi maestro y es mi maestro, aunque no esté en este plano físico, Yaco, ajá, sí, que me y dijo. muchos otros, no es exclusivo eso, nunca va a ser exclusivo, y, y Ángel. Y Ángel en un momento determinado, y sabía de mí, de mis ganas, de mi sueño, de poder llegar a un encuentro así, y lo estaba teniendo, y en un momento él me llama y me dice, Marcelo, vení porque ellos quieren que tú le saques una fotografía. Y yo digo, ellos. Yo llevaba mi cámara y esperaba el permiso de él. Wow. Entonces Ujú. me hacen ir hacia adelante, estábamos el grupo en una hilera, en una fila, estaban ellos dos adelante y las luces estaban en el valle.
Y entonces me voy adelante con ellos y él me señala una luz que estaba prendida muy lejos, muy justo enfrente de mí, muy lejos. Y había otras prendidas, pero él me señaló una en especial, entonces yo dije, bueno, es esa. Entonces cargo mi cámara, enfoco, eran cámaras pesadas de las de antes, hablo de 36 años atrás. Enfoco y si tú quieres enfocar un punto de luz no muy grande en un fondo oscuro, enfocar es muy difícil en una Ujú. cámara reflex. Pero uno hizo tac, tac y ya estaba. Y yo sentí algo me está ayudando. Wow. Y cuando la tengo enfocada, pido permiso internamente y cuando pido permiso, la luz se hace grande. Le Sí, tomo la fotografía, bajo la cámara, agradezco y la luz se apaga. por favor. Para mí fueron 3 4 segundos físicos. Nadie se enteraba de todo esto que yo estaba viviendo, porque simplemente cada uno estaba en lo suyo. Pero para mí era un antes y un después. Wow. Entendía de que había una luz que estaba a kilómetros de distancia de mí, pero que era exacto y sabía lo que yo estaba pensando. Impresionante. Eso es muy impresionante. Sí. Entonces, y yo tenía 20 años en esa época, me, ya estaba ahí adelante con ellos dos y dije, yo me quedo acá, nadie me dijo que me vuelva para atrás con el grupo, y agarro, digo, si allá hay otra luz, le voy a sacar a esa también. Y sin pedir permiso, sin nada, enfoco y trato de enfocar, y cuando trato de enfocar y la tengo enfocada, ¿qué hace la luz? Se apaga, como diciendo, así no, desde ahí no. Edúcate como, mi amor. Me dio una Es vergüenza, sentir esa, sí, es porque es me dio una una, vergüenza gigante y nadie, vuelvo a repetir, nadie del grupo se enteraba de todo esto, porque claro, era todo interno, pero a mí me dio una vergüenza, como diciendo, estoy haciendo wow, algo mal. Y qué belleza. entonces dije, bueno, no, pedí disculpas internamente hablando, sin decir una palabra física, pido disculpas, bajo la cámara y la luz se prende más grande que la anterior, como diciendo, eso, entendiste. Qué Y bello. cuando entendiste eso, surgió un diálogo que al día de hoy permanece, porque es un diálogo sobre qué, sobre ser confiables. No ser confiables hacia ellos, sino ser confiable hacia uno mismo, no autoengañarse. Yo sabía de que estaba haciendo algo mal y entendí y cambié. Y donde Qué cambié, hermoso. fui premiado. ¿Y eso quién lo ganó? Uno mismo. Y es claro, es un espacio de diálogo interior con la misma nobleza del alma, ¿no? Como que la misma frecuencia te va guiando y te va educando, porque cuando llegamos a este espacio donde dialogas, en realidad tú le dices con tu maestro mismo, para mí el silencio es el gurú, o la misma energía del espíritu que nos va hablando en cada momento, sabes que no hay forma de mentir en ese lugar, no hay forma de mentirte ni de mentir, Claro, y, y más cuando hay una manifestación de este tipo que está aquí delante mío, que me está hablando. Entonces, que se presente una luz y me diga sí, no. Por ejemplo, yo preguntaba en este tiempo que me habían dicho que me venía a vivir a los Estados Unidos y yo decía, pero yo vivo en Argentina, más nunca voy a vivir en Estados Unidos. Y la luz me decía que sí me iba a ir a Estados Unidos y yo, oh, dice que sí me voy a Estados Unidos. Y yo empezaba a decir como que en ese momento yo no tenía idea de vivir aquí, pero claro, cuando vienes y tienes estas reflexiones de que aquello que estaba sucediendo allí tiene que ver con ese diálogo interior y con esa profundidad quizás de ver que tienes la posibilidad de preguntarle a tu futuro. Sí, le voy a preguntar a mi futuro, hey, ¿te parece esto o aquello? Y que te diga sí o no. Entonces es como ese diálogo tan especial, ¿no? Que sucede en este lugar y que por más que le pongas nombre a algo que está allí, que puede ser Saruma o lo que sea que le pongan nombre, es ese reflejo que tú estás diciendo de la nada mismo, porque así emanan ellos allí. O,
o una nave gigante como aquello que vimos que parecía una cosa impresionante. O sea, poder ver, y más, sucedió algo en este tiempo, no sé si recuerdas, que fue cuando me robaron todas las cosas en el bus, que se robaron mi computadora y a los 5 días me llamaron que fuera a Córdoba a buscarlo. Y Sí, cuando, claro, esa noche habíamos estado allí en el lugar, en Los Terrones, habíamos visto todo, y cuando íbamos hacia Villa Carlos Paz, creo que es que teníamos que pasar para ir a Córdoba, sí. pues todo ese lugar donde habíamos visto lo que vimos la noche anterior eran montañas y lagos, ahí no hay nada. O sea, es impresionante porque en ese lugar donde veíamos eso gigante que estaba reflejado en el cielo, no había un cielo azul solamente, ahí no había nada. Pero te llevas la experiencia, te llevas la armonía del momento, te llevas la gratitud de la revelación, ¿sí? Porque es un estado donde se revela algo y donde puedes hablar con certeza de las manifestaciones, pues del diálogo con la conciencia, porque esto ya luego en los viajes que iba, quizás aquí hay personas conectadas que son alumnos de Reiki, tu proyección Chin, Nerio, son personas que nos fuimos conociendo durante los viajes, ¿no? Y que si yo aprendía algo en Argentina, yo me iba a Perú o a Bolivia o a cualquier país a enseñar. Entonces, en esos talleres yo les contaba de Marcelo, yo le decía, fuimos a un lugar que no tienen idea, o sea, lo que sucedía. Y en realidad es la certeza de lo que estás comunicando. Lo mismo es cuando llegamos a vivir esa experiencia que te resuena dentro de tus células, que es palpable totalmente tuyo, pero cómo transmites lo que otra persona tiene que vivir por su propia experiencia, porque no, no lo ha vivido, ni ha sido guiado a encontrarse con Marcelo, ni ha vivido la experiencia de que se le descorra el cielo para que pueda, por favor, vivir un espacio así tan hermoso. Pero ¿sabes qué, Marcelo? Que preparando este encuentro, este encuentro que tenemos ahora, yo estaba como que siento lo que vamos a hablar, y esta imagen que utilicé para compartirla en el perfil de Instagram, que está el hombre corriendo el cielo, eh, yo sentí que esto va a suceder muy pronto con toda la humanidad. Nosotros en sí, el proceso de conciencia que se está sentando en nuestra humanidad ahora nos va a permitir a muchos, a todos, ver algo que va a suceder muy grande y que vamos todos a poder dialogar con esas formas de conciencia que te van a entregar la certeza de que no estamos ni nunca hemos estado solos y que somos un escenario espiritual muy extraordinario, y que cada una de las personas que nos aparecen en nuestro camino, como a mí me tocó encontrarme contigo, con Diana maravillosa, eh, con Chama, con quien fuera en cada uno de estos países, a la final son esos mismos seres también. Sí, la cuestión es que pueden suceder cosas muy grandes y muy importantes a nivel mundial. Es cierto, la cuestión es, ¿estamos preparados para poder vivir en ellas? Siempre pongo el ejemplo de un carrusel. Imaginemos que la Tierra es un carrusel, ¿sí? Va dando vueltas y somos todos niños que uno va al caballo, otro va al autito y otro va a la casita y otro va... Y cada uno está en su lugar y la Tierra sigue dando vueltas como un carrusel. Ahora la Tierra es un ser y un ser evoluciona. Y evolucionar significa levantar, elevar su vibración. Elevar su vibración significa también elevar su velocidad. Si el carrusel fuera 3 veces más rápido que lo que hoy va, no todo podría sostenerse dentro del carrusel por una cuestión de física. Si es mucho, si es muy pesado, lo expulsa. Entonces, este tiempo de examen se nos está brindando para que
hagamos una síntesis de lo que vivimos, hagamos una síntesis de lo que tenemos, no llevemos tanto peso para poder sostenernos en la ley de gravedad de una velocidad mayor del carrusel, de una velocidad mayor de la Tierra. Por eso se nos encierra para que simplemente veamos nuestros movimientos desde una síntesis. No tengamos que hacer grandes despliegues, no tengamos que hacer grandes despliegues de cosas pesadas, no tengamos que cargar con tantas cosas viejas y no tengamos que dormirnos. Podamos despertar a esa lógica que tienen estos nuevos tiempos, que tiene más que ver, fíjate, un joven, cualquier joven de 20 y algo de años, si vos le decís, ¿querés comprarte una casa? ¿Querés comprarte un auto, un carro? ¿Qué querés hacer de tu vida? Te dicen, una maleta y suficiente. Ujú. Ellos priorizan la experimentación a la tenencia. ¿Y por qué los jóvenes hacen eso? ¿Porque son irresponsables o porque no buscan su futuro? No, porque ven que en su futuro la síntesis es fundamental. Ellos ya tienen ese dato y nos lo están enseñando a quienes ya pensamos o peinamos otros colores de pelo, a quienes ya pasamos los 30 años. Ujú. Ellos nos están dando la clave de que esto va cambiando y de que hay que ser liviano, ligero de equipaje, dice Diana, y tiene razón. Entonces, aprender a leer en lo que la vida nos está dando aquí ahora, en nuestra vida cotidiana, es lo más profundo que podemos hacer, porque leer en esos términos profundos, leer en el mensaje, no en la forma, porque si uno ve la forma, ve un joven que piensa distinto que el padre, y el padre lo único que dice es no lo entiendo, porque hace todo diferente y porque cree que sabe todo y no sabe nada. Y no es así, no es así. El que es más joven tiene la clave de lo que viene, y uno es discípulo de ese joven, porque ellos tienen la clave. Aprender de ellos es nuestra tarea y poder brindarles la experiencia de el conocimiento, la experiencia de todo lo que hayamos extractado de nosotros mismos, es poder devolverles esa clave que ellos nos dan. Es un Sí, tema de así todos es. los días, pero visto en estos ojos cambia. Y así podemos ver toda nuestra vida y empezar Yo a vivir. considero sí que todo este escenario, Marcelo, en realidad como que todo está tan perfectamente, impresionantemente diseñado también, tan impresionantemente diseñado que cada quien nace donde tiene que nacer, va a recibir la información que va a recibir, va a andar y va a sentir y va a recibir todo lo que ha trabajado quizás en vidas pasadas o lo que fuera. Si le llamamos vidas pasadas a retomar el conocimiento, a retomar los dones espirituales que hemos venido despertando durante nuestro camino, pues vamos a nacer en una familia donde vamos a recordar muy rápidamente estos dones que nosotros venimos retomando, y estas personas van a nacer en una familia donde ellos justamente van a escuchar en sus primeros años este tema y se van a sentir impulsados por el mismo espíritu. Yo quiero es viajar, yo quiero es andar, yo quiero hacer esto. Entonces, en sí el diseño que somos nosotros, el diseño eterno que nos va mostrando una y otra venida y otro y otro y otro, que estamos aquí vivenciándonos en este momento, nos hace ver estos jóvenes que nacen en el lugar perfecto, como tú naciste en el lugar con este tío, tu tío Jaco, y recibiste lo que tenías que recibir. Yo nací en una familia muy variada, mi abuelo era astrólogo, ya yo tomé toda la idea de la astrología, tomé todo lo que tenía que tomar y me fui a andar al mundo con mi maleta y retomando y reencontrándome con estos maestros que, que hemos estado nutriéndonos y recordando. Hey, no te olvides, me decía este personaje llamado Marcelo, no te olvides que ahí atrás hay eternidad. Entonces, te vas vestido de esto, como decía Chamalú también,
soy tierra que camina, y en realidad es el recuerdo que viene y aflora nuevamente. Nos volvemos a encontrar con quien tenemos que encontrarnos, a recibir las palabras, a vestirnos nuevamente de conciencia. Y aquí no está exento nadie de estar en el lugar equivocado. Yo creo que todos están en el lugar que tienen que estar, cada quien. Lo que sí es un llamado muy maravilloso cuando aparecen revelaciones de este tipo, porque quizás el mismo momento te está llamando a vivir algo que está allí como un regalo para ti, y tú solo tienes que dar ese paso, porque hay algo que te lleva directamente a vivir también ese encuentro. Marcelo, este espacio, Yo Soy Unidad Planetaria, que no sé si lo has desarrollado directamente tú o cómo te contactan las personas, ¿cómo es? No, Yo Soy Unidad Planetaria ya no existe como espacio, fue rotando, fue mutando Uh -huh. y cada uno empezó a ir como más individualmente. Quedó un pequeño grupo que se llama Soy Unidad Planetaria y que sigue con una línea determinada de enseñanzas y de aprendizaje. En lo personal, yo estoy yendo más a nivel personal directamente, dando cursos en distintas escuelas del mundo. Empiezo un curso la semana que viene que se llama Aprender a mirar hacia adentro, para una escuela de Chile que lo organiza, pero en realidad puede entrar cualquier persona de cualquier parte del mundo, simplemente que se adapte a los horarios. Eh, es un curso de 8 clases, de 8 encuentros en realidad, más que clases, donde vamos a compartir diferentes temas como que son de actualidad y que son profundos a la vez. Es decir, es poder traer la espiritualidad a lo práctico, a lo de todos los días, a, a poder desarrollar ese tiempo de examen en el que estamos, a poder decir, empiezo a comprender la ley de atracción, porque si todo lo que vivimos es lo que atraemos, Uh -huh. ¿podríamos aprender a atraer, por ejemplo? Sí. ¿Desde dónde atraemos? ¿Desde lo que deseamos o desde lo que necesitamos? Si atraemos lo que necesitamos, podríamos aprender a necesitar y la vida nos va a brindar eso. Pero uno tiene que ser muy serio para aprender a necesitar. Y de eso se trata un poco una de las tantas clases. ¿Qué nos llevamos de esta vida? Me pregunto, por ejemplo. ¿Podríamos darnos cuenta de lo que nos estamos llevando de esta vida? ¿Podríamos trabajar en este tiempo y en este lugar para cosas que no mueren? Sí. ¿Podríamos vivir nuestra propia eternidad consciente? Sí. Bueno, un poco de eso se trata el curso, pero con ejercicios prácticos, con meditaciones y con ejercicios conscientes, porque uno cree en algo que está afuera, pero cuando uno descubre, ya lo que cree es otra cosa. Uno respeta a los seres superiores, por supuesto que los hay, pero no le pide que arreglen su vida. No le pide que, Sí. que, que ni siquiera que lo ayuden, Yo sino creo que que funciona como un cambien. espejo también, ¿sabes? Que funciona como un espejo, todas estas personas que pueden estar viendo que otra persona puede tener una solución o una mejor forma de comunicarse con Dios o una mejor forma de ser más espiritual. Y yo simplemente estoy creyendo que ese otro tiene una mejor forma que la que yo tengo, pero es porque yo no me he sentado a A la sentir misma. que yo tengo esa mejor forma, que no me he quedado quieta. Tal Porque yo cual. siempre digo, estamos corriendo para que el mar no nos alcance, la ola no nos bañe, y tenemos es más bien que quedarnos y que nos barra el océano y que nos convierta en el océano mismo, ¿no? Entonces Claro. como que tómame mar y vuélveme tú y ya, y como que me quedo allí. Pero si vivimos corriendo detrás de que el otro y el otro y el otro, no nos damos cuenta. Primero no nos damos cuenta porque la misma vida te hace hacer ese recorrido. Para mí no hay culpable en este tema, ¿no? Porque la misma vida le hace a cada quien estar en el lugar perfecto que tiene que estar, Claro. vivir lo que tiene que vivir y darse cuenta en el momento que también tiene que darse cuenta. Y allí, más bien cuando te das cuenta, como que empiezas a respetar que cada quien le dé por donde quiera
El Sí. pedal a la bicicleta, agarre y vaya por ahí por donde usted quiera. Hay una Pero frase que no dice, deja de estar presente, compartir lo que a ti te ha hecho mucho bien, como yo estoy compartiendo contigo en este momento, o claro, como lo que tú compartes. Ujú. hay una frase que dice, cuando no nos conocemos, queremos ayudar. Cuando sabemos quiénes somos, somos la ayuda. Sí, y déjalos ahí como que santos, porque es increíble que quieres ir a corretear a quién y ayudar a quién. Porque dentro del mismo proceso de vivir el libro mismo del Silencio es tu gurú me dirigió a mí a un espacio donde yo creía que este libro era para otras personas. Y resulta que eso lo que me estaba diciendo es enraízate aquí, toma lo que tienes que tomar, deja que el océano te bañe y de esto, de lo que te estoy hablando hoy, es de una experiencia real, pero de hablar conmigo. Pero a la final también, dentro de todos los viajes que había hecho, yo no perseguía nada, yo simplemente estaba siendo guiada, siendo dirigida, quería vivir, siento la vida y siento que si a mí la vida me dice, ok, nos vamos a mover a Bolivia, ok, vamos a Bolivia, pero ¿qué es eso que me está dirigiendo, vamos a Bolivia? Y yo Claro. decía, pero no tenemos dinero para ir a Brasil, tranquila que vamos a ir a Brasil. ¿Quién te habla o qué es esa fuerza que te mueve y con cuánta confianza le sigues tú el ritmo a esa voz? Porque puedes decirle, pues no, o sea, estás paranoica o estás delirando que te vas a ir a Bolivia o a México o a no sé dónde porque no hay dinero. Y resulta que no, que el confiar y el asentarte directamente en la vivencia sin perseguir experiencia alguna, porque yo no iba detrás de conocer a Marcelo, yo no iba detrás de Claro, conocer o ver una nave, yo nunca pensé que estaba buscando ver algo, ni hablar con una luz, ¿sabes? Nunca pasó por mi mente que podía vivir una experiencia como esa. Simplemente el mismo movimiento que me llevó a estar en capilla pues me llevó a encontrarme en ese mismo restaurante tuyo, a que diéramos la conferencia en ese espacio, a que nos hermanáramos y nos reconociéramos junto con Diana también, y a que viviéramos lo que tenemos que vivir y que recordáramos juntos. claro. Pero eso, ese quizás, date cuenta cómo ustedes aparecen, yo no los andaba buscando, no andaba buscando a Marcelo y a los que llaman extraterrestres, o que Marcelo me abra el cielo y diga, ok, Saruma, habla con ella, o Claro. porque son experiencias que son regalos, regalos en base al confiar, confiar inocente como tú dices, Desemboca uno en eso. No busca, desemboca. Eh, tal cual. en las charlas yo digo, hace rato que dejé de ser buscador y pasé a ser encontrador. No sé si existe esta palabra, pero si no la he creado yo. Encontrador. Es decir, parto de donde estoy, con la situación que estoy y de aquí en más. Y si esto es lo que hoy tengo, es lo que hoy merezco. Ahora, ¿puedo empezar a cambiar? Claro. ¿Y cómo puedo cambiar desde el yo? Y difícilmente eso cambie. Pero si empiezo a darme cuenta de que, por ejemplo, toda esta situación que estamos viviendo en el planeta mismo hoy, podemos verlo como algo de sufrimiento, de maldad, de conspiración o de lo que sea, o podemos ver que eso está de alguna manera directa o indirectamente, sin juzgar a nada ni a nadie, sin condenar a nada ni a nadie, está de alguna manera sacando a la luz síntomas de un nuevo ser, ya la cosa cambia, porque ahí ya Ujú. es independiente uno de lo bueno y de lo malo. Ya ahí uno empieza a darse cuenta de que empieza a tomar el mensaje y no la forma, de que empieza a darse cuenta de que la vivencia y lo que uno extrae de las situaciones es lo que se lleva, no la situación. Entonces, esos síntomas pueden expresarse y pueden capitalizarse, si se puede decir así, para poder vivir una vida diferente. Uno se autoelige, nadie va a venir a elegirte, nadie va a venir a decir vos sí y vos no. Eh, no pasa por ahí. Uno llega y desemboca donde debe ir. Desemboca energéticamente, magnéticamente o conscientemente. Y eso es un poco lo que pasa. Eso es un poco la vida de todos los días nuestra. Podemos tomarlo como algo aparte,
como un sector más denso, como un sector lo espiritual y lo material, como mucha gente dice. No, todo es parte de lo mismo. Lo que yo vivo materialmente tiene que ver con lo que vivo espiritualmente. Lo que vivo familiarmente tiene que ver con lo que yo necesito. Pero puede haber personas a mi alrededor que no estén de acuerdo, puede haber personas a mi alrededor que me combatan, puede haber personas a mi alrededor que me adulen. Todos son impostores, todos tienen un mensaje para darnos. Y la Así es. cuestión está en aprender de los mensajes, no de las formas. Siempre lo interno manda. Lo interno, la forma sigue la energía, es una cuestión física. La forma siempre sigue la energía. Entonces, si uno empieza a manejar sus propias energías, empieza a poder aprender a atraer lo que quiere atraer para poder aprender de una manera más sutil y no necesitar sufrir tanto, eso nos está dando estos tiempos. Eso entre mil cosas nos están dando estos tiempos para poder estar en ese carrusel a una velocidad mayor sin sufrir nuestro propio peso, sin sufrir lo que no hemos aprendido de nosotros mismos, sin necesidad de padecer nuestras cuestiones que no hemos querido ver de nosotros mismos. Entonces, ¿de quién depende? Siempre depende de uno mismo. Aprender a mirar hacia adentro es la clave. Sí, para mí el escenario, directamente, el escenario que vivimos es espiritual realmente. Todo lo que estamos viviendo y todas las manifestaciones y las revelaciones que tú llegas a tener y a vivir y a confirmar, como tú logras confirmar que estoy dialogando con esa luz, que estoy dialogando con el vacío, que estoy dialogando con nada, que no tiene ningún tipo de etiquetas, que si está bueno o está malo lo que está sucediendo. Simplemente todo está siendo, y cuando tú estás en ese espacio sereno que la vida está sucediendo en el entorno espiritual que somos, porque es que separamos la parte materia y espiritual por los conceptos, y resulta que todo el escenario en realidad es milagro. El Claro. escenario en realidad que vivimos es milagro. El escenario es vacío, el escenario es diálogo con la conciencia que está manifestada allí, en tu entorno, y Por que cada ejemplo, quien está viviendo lo que está viviendo, podríamos en decir, respeto. podríamos decir de que hay incertidumbre a nivel mundial. Sí, que uno no sabe cómo se va a mover la situación del mundo, no sabe para qué lado, no sabe para dónde va a ir, hay incertidumbre. Uh -huh. Sobre todo aquí en Argentina, hay incertidumbre por todos lados. ¿Y cuál es la contraparte superior de la incertidumbre? Ahí está la historia. ¿Cuál es el mensaje de la incertidumbre? No combatir la incertidumbre. Cuando uno no Y tiene también, rumbo, sí, cuando y uno no tiene también rumbo tomar, interno, uh si -huh, uno no tiene rumbo interno, va a sufrir la incertidumbre. Pero si uno sabe de que pase lo que pase, uno va a poder aprender igual, no hay más incertidumbre. Podríamos claro, lo decir que mismo es el la tema que inestabilidad, puede ser que estás percibiendo que hay paz, en que la paz, la quietud, o sea, el suceder de la vida es una naturaleza normal que tú la puedes estar viviendo también desde tu lugar de conciencia, desde tu claro, percibir la vida. Pero si te tomas toda la información que quieras tomar, tú vas a empezar a vivir la incertidumbre colectiva que está viviendo la mente total de todos. sí, Entonces, claro, tiene que ver también con todo lo que tú te consumes. Podemos tomar información de afuera, pero también tenemos que aprender a respetar que la vida se mueva como se tiene que mover y que claro. La prueba no está suceda lo que tiene que o sea, la ser solución no está en no ver televisión, no ver un noticiero, sino en poder trascender al noticiero. y Porque yo puedo esconderme permitir. de eso y no ver ninguna información de nada y no enterarme absolutamente de nada. Uh -huh. Y eso, de alguna manera uno dice, bueno, ya estoy libre. No, no estoy libre. Simplemente me excluí, pero no Claro, trascendí eso. Si eso viniera, yo caería en eso. Pero eso tiene que venir y uno no caer. Como el canto de las sirenas de Hércules. El canto estuvo,
pero él no cayó en eso, él no ofreció equivalentes internos a eso. Entonces pudo soportar, y en realidad no era la palabra soportar, era la palabra trascender. Y en eso Claro. nos están de alguna manera educando, queriendo o no. Yo no juzgo ni condeno absolutamente a nadie, pero por ejemplo, la inestabilidad. Cuando uno dice hay mucha inestabilidad, quizás en Estados Unidos eso no se viva, pero en toda América Latina sí. La inestabilidad, uno no sabe para dónde va el Sí, río, pero para es que es dónde va el total, mar. Marcelo, porque a la final no es que tú puedes tomar, por ejemplo, yo estoy acá y en realidad yo vivo todo, yo vivo lo que tú estás viviendo, yo siento profundamente lo que puede vivir Alberto, Marisa, toda la humanidad nuestra, porque tú sientes que obvio hay un proceso de conciencia que está cambiando, que estamos viendo muchas situaciones en este tiempo, que estamos viendo todo lo que como humanidad hemos venido repitiendo y repitiendo y llegó el momento en que ya, tú no puedes seguir creando más drama, miedo, o sea, y estamos en este proceso donde va a haber un cambio, claro que sí, de una nueva forma de crear, porque todos están conscientes. Desde mi punto de vista hay mucha conciencia despierta. Yo Claro, veo la humanidad como una humanidad despierta, la humanidad no es lo mismo, no no, estamos creando y por eso hay un movimiento espiritual tan intenso por las redes sociales y por todos lados, porque todos tienen su verdad y tienen mira, tienen mínimo cualquier don espiritual que se le ha otorgado porque es un reino espiritual que habitamos. Y todos están dando desde esa pequeña, quizás en una ceremonia de una velita azul a un arcángel o un cuarzo, como tú dices, o lo que sea, está tratando de tener esa comunicación que todos estamos teniendo. Entonces, claro. para mí hay una humanidad despierta, para mí hay una humanidad que está trascendiendo y claro que estamos en vilo, así como que, wow, Padre, ¿qué es lo nuevo que va a venir para nosotros? Pero estamos en Fíjate, ese cambio de que el dinero tiene que cambiar de forma, de que la forma de amarnos tiene que ser diferente, de que todos mis hermanos tienen tanto valor como el que supongo que tengo yo, de que todo es espiritual y no nada más la vela esta o la forma de ritual aquella. Entonces, todo yo creo que estamos en un espacio muy por ejemplo, despiertos en este tiempo. ¿podría cambiar el dinero de forma antes de haber un proceso de inestabilidad? No, tendría que haber un proceso de inestabilidad antes. ¿Y por qué pasa eso? Imaginemos que estamos en una balsa, una persona por balsa, en el medio del mar. ¿Podríamos llevar toda nuestra casa a eso? No, tendríamos que hacer una síntesis de nuestras pertenencias, lo que realmente nos sirve, lo que realmente pudimos resolver, lo que realmente nos podemos llevar, porque no entra en una balsa. Ahora, si no tenemos remos, no tenemos dirección, nos llevaría hacia donde vaya la corriente la inestabilidad. Pero uno quiere que la inestabilidad no lo lleve. Entonces, forzadamente, si se puede decir así, uno toma un rumbo y uno elige. Y sobre todo, la tercera parte, que es la más importante, rema, se mueve por sí mismo, no se Se duerme. mueve. Ujú. Si uno se duerme, la inestabilidad, la incertidumbre lo arrastra hacia donde vaya la corriente de la incertidumbre o de la inestabilidad. Pero si uno sí toma un rumbo, le da nivel y se mueve por sí mismo, puede elegir a dónde quiere ir. Y eso es una oportunidad que nos está brindando este tiempo. Es una de las tantas, de los tantos mensajes que la vida nos está dando aquí ahora, a toda la humanidad al mismo tiempo, a cada una en su particularidad, porque cada país vive una forma diferente, pero a todos al mismo tiempo, para que en algún momento este examen terminará y uno dirá, bueno, a ver qué nota me he sacado. Y ahí es donde de alguna forma podrá habitar un nivel superior, un escalón siguiente a su propia evolución o no. Por eso es un gran examen. Y es un espacio personal, porque cada quien, sabes que si tú empiezas a hacer este proceso donde tú eres maestro de ti mismo, o donde te tomas de gurú a ese espacio silencioso
que es el lugar donde tenemos que tomarnos todos y quedarnos, pues ese mismo movimiento de que lo que está sucediendo tendrá el resultado que tenga que tener, tú vas a estar en paz con el mismo resultado, tú vas a estar tranquilo, suceda lo que suceda. Ahora, si le toca irse al personaje Marcelo de este lugar llamado Tierra, ¿sí? Porque puede ser también que eso sea una etiqueta, llamar la Tierra Tierra, o sea que te dijeron se llama Tierra, y quizás no se llama Tierra, se llama vacío o nada, Sí, pero te dijeron se llama Tierra. Ok, si Marcelo se va de la tierra, de la etiqueta tierra, porque si no hay ni Marcelo, ni hay tierra, ni hay nada, y Marcelo es vacío y es la vida moviéndose en conciencia, ¿sí? La conciencia viendo qué vio Marcelo en ese espacio que llamaste tierra para decir, wow, estuve allí y ¿qué había? ¿Qué viste aquí en ese lugar llamado tierra o lo que sea que lo quieres llamar? mira, cuando era adolescente me hiciste acordar a una poesía que había escrito. Me acuerdo una estrofa nada más, pero que tiene que ver con esto. Decía, si para mí el final del tiempo fuese ahora, y no quedara más de vida que una hora, y ya el mañana no fuese una salida, ¿despertaría mi conciencia aún dormida? Esa frase, esa estrofa, para mí fue como un despertador, porque eso podía pasar cuando yo tendría 13, 14 años. No sucedió, pero sí me enseñó la dramatización de mi propia muerte o de mi propia partida para poder ver y dirigir mi vida hacia las cosas que no mueren, hacia las cosas que son eternas, hacia lo que uno se lleva. Por eso el miedo, el mensaje del miedo de este momento tiene que ver con eso. Y quizás hay una visión, ¿no? Quizás hay una visión que si estamos aquí y supuestamente estamos aquí en ese planeta llamado Tierra, en ese cuerpo que se llama Marcelo o X personaje, o estamos viviendo un lugar donde aparece una nave o no aparece, simplemente es un espacio de conciencia que se nos mostró vivir, que se nos reveló como también, porque terminamos fue viviendo revelación en algún momento, viviendo la revelación de algún personaje que apareció, de alguna profundidad emocional que me dio esa persona y nos hermanamos, o un recuerdo que se avivó, pero ¿quién te dice a ti que en verdad estuviste en la tierra o no estuviste? Porque simplemente fue un flash de conciencia y ahí había una etiqueta que se llamaba tierra. Entonces, todos tomamos, vivimos en la tierra o todos tomamos, estamos viviendo cierto proceso y lo único que se nos está llamando es a ver, oye, hazte consciente del momento que estás viviendo, porque siempre son regalos, tanto los que parecen buenos como los que parecen malos, y simplemente ese lugar que se nos mostró aquel personaje Marcelo, que es un regalo, o Alberto, o Chamalú, o mi hermana de familia, o Quien fue un sea. momento de conciencia, porque a la final no sabes en realidad si vivió, no existe o no existe, porque en el espacio donde empiezas a ver que no hay nada, que solo está solamente reflejado lo que estás viendo ante ti, pues, ¿qué es lo que te vas a llevar si no haber vivido una revelación de que supuestamente estabas en la Tierra? O supuestamente eras un personaje, o supuestamente eras todo el reino eterno que estamos viendo en este momento, o me llevo este agasajo de haber visto y haber dialogado con una luz estando supuestamente encarnada. Entonces, no, porque puede ser que yo en el momento que estoy viviéndome espiritualmente en el reino espíritu que somos, puedo dialogar con lo que sea y se nos entrega ese regalo para que te vayas con el regalo puesto. Nos vamos con Sí. esos regalos. Fíjate, Pero podríamos hacer sí, uh-huh, un mínimo ejercicio, donde podríamos darnos cuenta qué es lo que nos llevamos de esta vida, si te parece. Es sí, simple. claro.
Si uno preguntara, ¿vivieron algún momento feliz en su vida? Y todo el mundo de alguna manera sí, más grande, más pequeño, mayor tiempo, menos tiempo, pero todos vivieron algún momento feliz. Y yo digo, acuérdense aquí ahora de un momento feliz. Y vamos más profundo. Acuérdense de la sensación de ese momento de felicidad. Y vamos más profundo. Ya ni siquiera la forma, simplemente el estado de felicidad. Todos los momentos que vivimos tienen esos 4 estadios, tienen esos 4 niveles, y pasamos físicamente un montón de cuestiones, algunas más lindas, otras más feas, pero todas aprendemos algo, en todas aprendemos algo. Y cuando ese algo es un recuerdo, tiene la forma todavía del recuerdo, pero conserva la energía de lo que aprendimos. Eso lo trasladamos a más sintético, a un mensaje, y ya no necesita forma de recuerdo y ya no necesita parte física, pero sigue estando la esencia de lo mismo. Y si lo trasladamos todavía un poquito más profundo, solo la energía es lo que nos llevamos del mensaje. Eso no tiene peso, eso es eterno. Y Yo eso me todo voy lo de tenemos. fiesta. Cuando nos vayamos, dije, la fiesta se acabó. O sea, es que cada ser es tan hermoso porque ¿cómo no vas a agasajar cada momento que uno vive? Y más si estás bien consciente de lo que estamos viviendo y de lo que representa cada persona o cada momento, o en realidad, a la final, el milagro, porque lo que nos damos cuenta realmente es del milagro en el que estamos y de todas las veces que nos hemos perdido entre tanta búsqueda de lo que es espiritual, que somos nosotros mismos, y ese estado espiritual que tú tocas, que tú dices, oh, wow, pero siempre ese lugar lo he estado viviendo y lo he estado disfrutando, Todo pero el lo tiempo. estaba disfrutando y estaba creyendo que era que me lo dio Marcelo, que me lo dio el otro. No, es que somos eso, somos ese Exactamente. regalo y por eso nos encontramos y nos revivimos y nos agasajamos todos cuando, pero también cuando nos corresponde aprender de aquello que no nos gustó, también es otro momento, porque por algo está eso allí para nosotros. Para algo, Y bien. obvio, y para algo se manifiesta y para algo caminamos tan lejos para llegar a vivir. Yo, por ejemplo, cuando salí de Venezuela y me fui tan lejos a vivir situaciones que ni sabía lo que me venía en un lugar y otro, recibía regalos o sorpresas o quizás Claro, encuentros donde me amaban o donde no me amaban, pero igual yo estaba y tenía que estar en ese lugar y, y amar a quien no me ama y comprender porque yo iba en otra, yo iba viajando en un mundo de, de vibraciones diferentes. Y a veces llegamos a lugares o aterrizamos a lugares, porque muchas veces aterrizamos en lugares donde decimos cómo yo vine a parar a este lugar con estas personas, pero por algo la vida te hace aterrizar en ese lugar y tienes tu regalo ahí y tienes tu enseñanza allí y ya luego que nos vamos, vemos que las semillas fueron germinando y dices, oh, wow, este es el árbol que sembró terapia del canto, por ejemplo, que están aquí conectados con nosotros. Un un saludo. abrazo. Sí, y de verdad que para mí es un regalo, pues todo, Marcelo. Para mí es una fiesta encontrarme con ustedes, encontrarme con cada una de las personas. Este programa de las anécdotas del espíritu, pues tiene que ver con esa sensación de percibirnos como un mundo y un escenario espiritual realmente, y que en verdad cuando creemos que los ángeles vienen con alas y plumas, nosotros nos encontramos literalmente con ángeles aquí, o sea, estamos viviendo un reino, estamos viviendo, pero cómo tú percibes la cosa es un asunto de eso, de la conciencia que estás percibiendo, porque puede ser que alguien se pare allí arriba en los terrones, que le diga al cuarzo, por favor, déjame ver, o no sé qué fueron a buscar allí a los terrones, porque yo no tenía idea qué hacía allí, pero la conciencia te permite ver, se nos permite sentir, se nos otorga revelación desde adentro
Y en realidad el reino y los maestros y los ángeles literalmente son cada uno de los encuentros que tenemos aquí en la tierra, supuesta tierra, pero es la experiencia que enriquece a la conciencia y que así te quedas quieto y dices con certeza, wow, qué amor tan grande tenerlos en mi corazón, que aunque esté esta distancia, sé que somos hermanos, sé que estamos apoyándonos en luz, sé que estamos vibrando en la misma conciencia y en las mismas palabras, ¿sí? Que sostienen la eternidad y que simplemente recibimos regalos que hoy dices, ok, ahora date cuenta dónde estamos, porque estar aquí es un regalo. Estar en ese momento contigo era un supremo regalo. Estar en cada lugar que está en nuestros pies es un supremo regalo. Y sea los terrones, sea el Valle de Er, sea el lago Titicaca, sea Colombia, el lugar donde están los avistamientos en El Dorado, sea tu casa, allí mismo donde tú estás, quien tienes a tu lado es un regalo, porque el escenario real es espiritual, todo. Y tú eres un maestro maravilloso, tú eres un ser de luz maravilloso y no vienen los seres de luz con la conciencia que tú crees que tiene la etiqueta, sino con la manifestación que ya está sucediendo, sea bueno, sea malo, sea lo que tú quieras pensar de eso. Entonces yo honro muchísimo nuestro encuentro, Marcelo. Te agradezco infinitamente este espacio divino de encontrarnos en el planeta Tierra, en este lugar maravilloso, que seamos esa fuerza espíritu que está nutriendo la conciencia de nuestra raza o de nuestras ideas espirituales. Yo te dejo la invitación para encontrarnos muchas veces porque sé que tienes muchos, muchos regalos, tienes muchos temas, más Diana también tiene, que la voy a invitar a ella en separado. Diana es la esposa de Marcelo y vamos a hacer un live primero de los dos juntos y luego le invito a Diana en separado. Como vos quieras. Entonces, de verdad, para mí es un placer. Déjame ver esto. En tema de tus talleres, quiero que no, terminamos, porque no sé en verdad cuánto tiempo tenemos acá, cómo se corta, si se corta el live, no, No sé. no manejo mucho. Pero bueno, seguimos. En tema de tus talleres, lo que quiero es dejar esa ventana abierta para encontrarnos, agradecerte, pues hacerle notar a cada quien que quien sea que está delante suyo, es un ser espiritual y hay que eliminar esas etiquetas de lo que es espiritual o espiritualidad y sanarnos de la percepción de realidad lo que somos, porque no es solo esa cosa física, ¿no? Sino es la esencia nuestra. ¿Tienes regalos? ¿Tienes regalos para las personas? ¿Tienes tus libros? Tus libros, Marcelo, no sé cuántos libros has escrito, cuéntame y cuéntale a las personas que encuentren el video. He A mí, escrito 7 libros, de los cuales hay 3 que están en Amazon, que se pueden adquirir desde cualquier parte del mundo, y que todos tratan sobre esta lógica, que todos tratan sobre lo que uno puede ver como más profundamente en su propia vida. Podría decir de que, bueno, a partir de la semana que viene empiezo un curso que se llama Aprender a mirar hacia adentro. Para quienes quieran información, pueden incluirla en un mail que acabo de escribir en el chat, pero que también lo voy a decir, info@escuelaquintaesencia.com, info@escuelaquintaesencia.com. Es una escuela de Chile que es la que organiza en este momento estos 8 encuentros, donde vamos a tratar temas que tienen que ver con un poco lo que veníamos hablando, como en poder empezar a entender realmente las claves de este tiempo de examen, la ley de atracción consciente, qué nos llevamos realmente de esta vida, cómo poder aprender a leer esos valores en nuestra vida cotidiana, en lo que nos pasa todos los días, empezar a entender los síntomas de este nuevo ser que está emergiendo, que está empezándose a revelar para poder vivir, para poder habitar un nuevo mundo, que es el que se viene.
el que se viene muy pronto. Y uno dice, un nuevo mundo lo pone en el futuro o lo pone en otro espacio, y no, es en este mismo espacio y no tan futuro. Dependerá de nuestra propia madurez, dependerá de nuestra propia conciencia, pero eso viene inexorablemente. Ese tipo de temas, ese tipo de autopreparaciones, de autoelecciones es la que hacemos en estos cursos. Vuelvo a decir el mail info@escuelaquintaesencia.com. Ahí les Mar van a brindar información. sí, Y te Marcelo, quisiera, y estos siempre talleres para que vas a cerrar, dar, ¿tienen que cuántos días? Son 8 días, pero ¿cuántas horas en el una vez por sábado semana, o qué día? Ajá. los días viernes en la noche, 22 horas de Argentina, 21 horas de Chile, 19 horas de México, si no me equivoco, o Dos 20, no me horas acuerdo. tarda. 2 horas, más o menos tarda 2 horas. Ok, Siempre yo me adapto a las preguntas que hagan las personas, nunca le pongo un horario rígido, siempre es diálogo, no es una conferencia rígida donde uno va a decir esto, perfecto. lo otro, lo otro. No se transmite un conocimiento, sino que se transmiten herramientas para que cada uno acceda a su propio conocimiento. Es distinto. No es un curso más donde uno aprendió una técnica y ya hace esa técnica, sino que aprende todas las técnicas. Se aprende a conocer a sí mismo y después lo utiliza para lo que quiere. Qué Podríamos belleza. decir de que puede ser un antes y un después o puede ser simplemente una anécdota. Depende de cada uno. Sí, qué belleza, porque en realidad cuando para mí este programa de las anécdotas del espíritu tiene que ver con la certeza de haber vivido una experiencia espiritual muy profunda, tanto con ustedes como con cualquiera de las personas que me ha tocado invitar aquí. Igual le preguntaba a Claudio Márquez, que es el maestro de Reiki de Argentina, y hice varias maestrías con él, porque primero yo sentía que cuando viajé necesitaba tomar el 100% de la técnica del Reiki, conocer el 100%. Y es porque en el camino vamos encontrando personas que quizás tienen una forma de enseñar y él dice, claro, si tú tenías que recibir en base a la conciencia de ese momento esa enseñanza, pues la tomaste, porque cada quien va a recibir lo que va a recibir en su momento, pero llegar a encontrarme con él, llegar a encontrarme con Alberto, con las personas que voy presentando aquí, pues marcan en realidad en mí una, un compartir una experiencia auténtica y compartir con la esencia principal, ¿no? Con eso que está detrás del encuentro que van a tener contigo o con Diana o con Alberto o con estos seres tan divinos que yo me he encontrado, que han sido bastantes, porque en este reino con quién no te cruzas. O sea, para mí son regalos, regalos maravillosos y hoy de verdad que agradezco mucho, hago una fiesta todos los viernes porque en brindarle a una persona la certeza de navegar un lugar maravilloso, que fue mi experiencia, pues yo les entrego, ¿no? A través de esta ventanita, la oportunidad de que vayan a ese email que dice ahí Escuela Quintesencia y que veas qué hay, porque el regalo que se nos está otorgando en este tiempo tiene que ver con un despertar fulminante, es darte cuenta sí o sí de lo que está sucediendo y terminar de sanar esos patrones que ya no van aquí, porque todos para mí están muy despiertos, en realidad todos. ¿Y qué pasa? Que cuando resuenas y aparece esa información para cada quien, pues solo tienes que dar el paso y ir a ver que voy a tomar esto, ¿ya? Pero tiene que haber ese diálogo tanto contigo, si tienes algún tipo de encuentro privado, para las personas que se encuentren contigo, para sentir, porque sí, porque puede haber mucha información o puede ser que el encuentro no lo vayan a hacer en grupo, que lo pueden hacer contigo en privado y que Sí, sea completamente diferente. Entonces eso sí, me sí. parecen buenas posibilidades también, porque cada quien está resonando en una conciencia pues completamente única, ¿no? Y son dos Sí. galaxias que se encuentran y pues está bueno que con dos galaxias basta el diálogo.
para no integrar más. Pero bueno, yo sé que es un regalo, maestro, que se encuentren con el maestro a Marcelo Albala, con mi hermano, eres un regalo realmente. Gracias a las personas que se conectaron, a las personas, Marisa, Alberto estuvieron conectados, Un abrazo. Sagda, Silvana, un abrazo, sí. Y bueno, Marcelo, de verdad que me parece un regalo hablar. Primero de ERGS es profundidad, porque eso es hablar de profundidad. Igual que de cada espacio interior es hablar de profundidad. Hablar de percepción espíritu es un espacio profundo, personal. Y cada quien desde su lugar pues está llamado a tocar en este tiempo ese espacio profundo, a tocar esa comunicación que todos tenemos, todos, porque todos estamos en el mismo campo, todos estamos en el mismo lugar, aparentemente. Entonces, si nos aquietamos y dejamos que el mar nos bañe, nos volvemos océano, ¿sí? Y Marcelo, te quiero hacer una última pregunta. Si se va Marcelo, dime qué palabra tú describes cuando estés en otro lugar o sale Marcelo y le dicen, dime una palabra que representa lo que vistes en ese lugar que fuiste. ¿Cuál es esa palabra? Una palabra. En el lugar como si fuera el planeta, en esta vida. Como esta vida, ¿sí? ¿Qué viste? Si tuviste la posibilidad de tener solo visión de un escenario, tener visión, define la visión que tuviste en este lugar. Divinidad. Divinidad. Ay, qué belleza. Es que es impresionante el regalo que estamos inmersos. Estamos inmersos en una cosa muy extraordinaria. Somos un milagro impresionante. Venimos a reconocer nuestra propia divinidad. Somos un milagro impresionante. Sí. Podría decir de que los recuerdos de una vida, los recuerdos de las experiencias son las anécdotas de una vida. Pero cada vida es una anécdota del espíritu, como tu programa. Así es. Y tú eres espíritu y cada quien está dando esa, porque es que te vuelves a encontrar con el espíritu mismo y de verdad que cuando me di cuenta, Marcelo, de los nombres que se me guiaron a hacer los programas, el día 7 es el programa que hago los sábados, el día 7 es el programa que hago en Facebook, que simplemente sentarme y por inspiración dialogamos, como estamos aquí dialogando. Esto es Sí. un diálogo de hermandad, este es un diálogo de reconocimiento espiritual. Este es un diálogo que no te está dejando herramienta de ningún tipo. Es un diálogo divino de que sabemos en el lugar que estamos habitando. Entonces, ese nombre, el día 7, a mí me llamó mucho la atención porque yo no sabía de qué era el día 7, ok, por qué lo tenía que hacer esos días y a esa hora. Luego abrí el programa de El Instante Santo y la Intención, que es el día miércoles, por YouTube, y me quedaba pendiente hacer algún programa por aquí, por Instagram. Y entonces fue cuando sentí las anécdotas del espíritu, porque somos espíritu. ¿Y qué venimos a compartir? Es el escenario y la revelación que está ahí ante nosotros. Entonces la revelación tiene diferentes matices, depende de la percepción de cada ser, y esa palabra que te llevas de haber visto la divinidad en sí es una belleza. Cada quien se lleva su palabra. Cada quien se lleva su palabra y su regalo, y quizás fue tierra o no fue tierra, pero te llevas el regalo de que estuviste inmerso en eso. Así que, mi Marcelo querido, te amo profundamente, los amo con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Por favor, a las personas que van a estar en Capilla del Monte, ay, ubiquen a Marcelo como sea, ubíquenlo, vivan con ellos una experiencia de viajar a este lugar, los terrenos.